repito, súper importante, acompañarles también el matinal a nuestra casa hasta las 12:30 es lo que queremos, pero también queremos saber, averiguar qué es lo que es el turismo sustentable, ya que muchos están de vacaciones, ustedes tienen la suerte, si están de vacaciones, disfruten, relájense, pasen lo bonito, pero también ayuden a cuidar al medio ambiente, seamos responsables. Y para saber qué es lo que es esto, turismo también sustentable, nos acompaña a través de vía Zoom Cata Droguet. Ella es ecoperiodista, fundadora de Mujer Sustentable. ¿Cómo estás, Cata? Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder conectar con ustedes ahí en esa zona tan virtuosa de nuestro país, Camila, Paola. Gracias por la invitación. Así que acá en Santiago, harto calor, deseando también ojalá poder estar de vacaciones, pero todavía hay que trabajar, así que ya vendrá. Ya vendrán las vacaciones y por supuesto que importante es hablar de sustentabilidad en todas las áreas. El turismo no queda atrás en esta materia para que nos cuentes un poquito de qué va el turismo sustentable. Sí, bueno, primero agradecerles este espacio para poder hablar de sostenibilidad en tiempos donde efectivamente hablar de esto y practicarlo, porque no solamente la idea es que quede en el bla bla, como dice la Greta Thunberg, sino que lo podamos practicar, sobre todo en un país como el nuestro, que para partir es uno de los más vulnerables a la crisis climática. En mi trabajo como periodista hace 14 años que yo cubro esta área, trabajo haciendo libros, trabajando con comunidades, aprendiendo mucho de lugares emblemáticos para nuestro planeta, como es la Amazonía, en el cual he podido estar varias veces. También estuve este año ahí en el sur de Chile, conociendo lugares prístinos todavía, que son un tesoro para el planeta. Y desde ese punto de vista, evidentemente hoy día el educarnos ambientalmente y el entender que nosotros los seres humanos también somos la naturaleza, concebirnos desde ahí es fundamental. Este punto no solamente tiene que ver con el turismo, sino que tiene que ver con una forma de vida. Y desde esa perspectiva, hoy día cuando sabemos que claramente tenemos déficit de educación ambiental, cuando, por ejemplo, hemos visto imágenes estremecedoras en lo que pasó en California con los incendios forestales, en donde además de ser devastador, también cobra un factor bastante impresionante ver todas estas mansiones gigantescas de actores tan emblemáticos como Ben Affleck, gente como Paris Hilton. Uno dice, wow, esto no discrimina factor socioeconómico, las implicancias de la crisis climática que tienen como consecuencia, por ejemplo, estos incendios forestales nos van a afectar a todos y a todas y ya están ocurriendo en lugares, imagínate, como este, en donde efectivamente los recursos son múltiples y hemos visto lo que ha ocurrido. Entonces, yendo a la pregunta, habiendo dado un poquito de contexto, sin duda que en esta época estival, nosotros como equipo de Mujer Sustentable y también en lo personal, buscamos instancias como esta para poder hablar de la importancia de que cuando vayamos a un lugar, primeramente lo dejemos mejor que como lo encontramos. Yo creo que esa es la base de un primer comportamiento sustentable, sostenible a la hora de escoger en este verano 2025 un destino para ir a turistear, para ir con nuestras familias, para hacer un camping, para recorrer un parque nacional, una playa. Y bueno, ustedes saben que siempre uno de los primeros piedras de tope tiene que ver con nuestros residuos, con que tomamos algo, se tira la botella, alguien se fuma un cigarrillo, se bota la colilla. Y así vamos dejando una huella tóxica en ese lugar que lo encontramos de una manera y lo estamos dejando más sucio todavía. Entonces, la invitación hoy día es a que vivamos un turismo más consciente, a que nos concibamos como parte de la naturaleza, porque cuando yo arrojo esa botella, no es solamente que yo la arrojo y estoy contaminando, aparte de lo visual de un lugar, sino que también el medio ambiente, si lo podemos decir de alguna manera, de ese lugar. Y yo digo, bueno, eso quizás no me importa, pero tenemos que entender que cada acto y cada contaminación que nosotros generamos en el planeta se nos devuelve como un efecto boomerang, y eso no lo digo yo, lo dicen los estudios que hoy día señalan que, por ejemplo, si seguimos con el tema del plástico, hoy día estamos ingiriendo el tamaño de una tarjeta de crédito en plástico a la semana. ¿Y cómo? Porque cuando yo boto esa botella se empieza a biodegradar, penetra las capas del suelo, por lo general también esos residuos van a parar al océano, se empiezan a degradar, se transforman en microplásticos y esos son los microplásticos que hoy día estamos respirando, que hoy día están en nuestra comida, porque con esa misma agua se riegan las hortalizas y plantas, y finalmente también es el mismo plástico que ingieren muchos peces y que cuando evidentemente comes un pescado, imagínate lo que hay dentro de ese pez.
Así es. Cata, preguntarte también, hay muchas personas que dicen, yo he escuchado también por ahí, que es mucho más caro practicar este tema de turismo sustentable. ¿Es así o cuál sería la manera, digamos, que sea un poco más económico si es que fuera caro? Sí, bueno, yo creo que uno de los estigmas que tiene esto de una vida más sostenible es que es más caro. Y eso, desde mi punto de vista, tiende a ser una realidad cuando tu foco para ser sostenible tiene que ver con transformar una vida con otros productos que te dicen que son sostenibles. ¿Cómo te lo explico en sencillo? Si, por ejemplo, yo digo, ya, quiero ser más sostenible con mi transporte, pero para ser más sostenible con mi transporte me tengo que comprar una bicicleta eléctrica con estas características que probablemente me va a costar 800 lucas esa bicicleta. Claramente yo digo, no, sabéis que esto de ser más sostenible es mucho más caro y no lo puedo asumir. Pero desde mi punto de vista, y habiendo yo nacido en una comuna con muy pocos recursos, aquí en Santiago de Chile, en una comuna periférica, es ahí donde en lo personal yo aprendí a ser más sostenible. ¿Y qué significa ser sostenible? Es tomar lo que yo ya tengo y reutilizarlo las veces que yo más pueda y sacarle el jugo a lo que yo ya tengo. Por ejemplo, la ropa. Yo no sé si ustedes tienen hermanos, hermanas, pero una práctica habitual que se hacía muchísimo y que yo creo que se ha perdido con el tiempo, tiene que ver con heredar la ropa. Mi hermano al medio siempre le pasaba la ropa a mi hermano más chico y eso se heredaba a los primos, a los hijos de las amigas de mi mamá. Era una práctica muy habitual. Hoy día con este fast fashion y con este acceso a la ropa tan barato que tenemos, evidentemente entre heredar, entre arreglar una prenda, remendar una prenda, el oficio de la costurería, de reparar, se ha perdido porque es más fácil comprar una prenda nueva. Entonces, sin duda que si empezamos a hablar de una sostenibilidad inteligente y económica, tiene todo que ver con un ahorro para nuestro bolsillo. Cuando uno repara, cuando uno hereda, cuando uno compra de segunda mano, cuando uno apaga la luz porque sabe que eso hay que pagarlo, la luz la están cobrando. Cuando, por ejemplo, yo tengo aparatos electrónicos en mi casa a esta hora de la mañana y están conectados y no los estoy usando, ese es un chupón de energía que yo estoy haciendo y que lo tengo que pagar y que esos aparatos no los estoy utilizando, entonces estoy botando mi plata. Si yo compro productos que vienen, no sé, verduras, hortalizas, frutas, envueltos en un packaging de plástico, ese packaging de plástico también hay que pagarlo. Es mucho más inteligente ir a una feria libre, comprar a granel y ahorrar el pago que implica pagar por todo ese packaging de plástico que además sabemos qué implicancia tiene en el medio ambiente. Entonces, ser sostenible y también aplicado al turismo es ser más económico, más rentable contigo mismo, porque, por ejemplo, si yo estoy en el sur y sé que me gusta tomarme más tarde un cafecito, ¿qué es mejor? Preparo un termo con el café listo, me llevo un par de vasos reutilizables que yo ya tengo y me tomo mi cafecito ahí mirando el paisaje maravilloso, o voy mejor a una tienda, compro un café, me lo venden en un vaso que por lo general es un plástico de un solo uso, pago por el café, pago por el envase de plástico, me tomo mi café, lo boto a la basura y esa contaminación evidentemente es una contaminación que un lugar no necesita y que mi bolsillo tampoco necesita que yo desembolse eso. Entonces, ser sostenible, y en mi Instagram lo pueden encontrar, @catadroguet, implica cuidar también, además del planeta, de cuidar nuestro bolsillo. ¿Y cuáles son los consejos que nos podrías dar para elegir lugares, destinos turísticos que sean sostenibles, ya sea la oferta turística que tiene el lugar o el mismo alojamiento incluso? Sí, yo creo que, bueno, yo ahora vengo llegando, estuve en Jamaica y en un viaje anterior estuve en Aruba, Cami y Pao. Y la verdad es que, ¿por qué menciono esos destinos? Porque hoy día hay muchos destinos, parte de mi trabajo es viajar, suena increíble, pero estaba trabajando, por si acaso. ¡Qué fortuna! Suerte! Sí, sí, sí. Es que hay que recorrer para poder entender las problemáticas y también ver cómo uno puede aportar con ideas innovadoras. Y en muchos lugares del mundo hay un impuesto al turismo y que es un impuesto que los lugares te cobran para cuidar el lugar. O sea, si tú no lo vas a cuidar, en el fondo hay un fondo monetario de dinero para que, no sé, ustedes en Concepción, en Puerto Montt, en Puerto Varas, en Santiago, en la Isla de Pascua, etcétera, yo quiero visitar el lugar. Sí, y como sabemos que todavía nos cuesta cuidar los lugares, entonces hay un impuesto y ese impuesto se dedica para limpieza, para restauración y para regeneración de esos lugares. Perdón que te interrumpa, pero me gustaría preguntarte por la Patagonia chilena,
por las Torres del Paine, por San Pedro de Atacama, que son destinos turísticos que no solo visitan las personas locales, ¿no? Los chilenos y chilenas, sino que también son muy apetecidos por el turista extranjero. Históricamente hay una problemática con el sur de Chile y lo que pasa en las Torres del Paine, ¿no? Con la contaminación que dejan algunas personas. Se han denunciado a grupos extranjeros incluso con respecto a estas malas prácticas. ¿Qué pasa ahí? ¿Hoy día existe alguna regulación al respecto? Mira, yo la verdad es que te agradezco harto esa pregunta porque me ocurrió una vez, estando en Isla de Pascua, Por que una ejemplo, persona tomaba un pedazo de piedra de todo este lugar único que hay en el planeta, que es donde están los Moai. Un francés, tomando un pedazo de piedra para metérselo al bolsillo y llevarse. Entonces, esto no es solamente un tema de nosotros chilenos, sino que también de los extranjeros que nos visitan. Entonces, evidentemente yo le hablé, le dije, perdón, pero es como que yo fuera al Coliseo o fuera, no sé, pues a Francia, a Montmartre y tomara y llegara y me trajera una piedra para mi casa. O sea, esto es un lugar patrimonial y creo que el primer punto y el primer espacio que debemos cultivar nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, es nosotros cuidar lo que tenemos. Y lo tenemos que cuidar con nuestro comportamiento y también invitando a los otros y a las otras a que también sean respetuosos con el lugar. Hay, por supuesto, en temas de turismo sostenible, hay certificaciones, hay una planificación que viene por parte del gobierno, por toda la oficina de turismo del gobierno nacional, en donde ahí tú puedes ver certificaciones de hospedajes que son sostenibles, respetuosos con las comunidades, donde también hay una protección también de la artesanía local, porque también cuando uno turistea, compra souvenirs y cosas, y por Dios que eso también da mucho trabajo, por lo general, a muchas personas artesanas de las distintas zonas donde uno está visitando. Entonces, sin duda, tú puedes averiguar y hay sellos y certificaciones que te formalizan que efectivamente esas cabañas, ese hotel tiene un manejo responsable del agua, de los recursos naturales y también de lo que es el entorno con la comunidad, que es muy importante. Esto no es solamente la patita verde, sino que también es el aspecto social de cómo nos relacionamos con este ecosistema de este lugar que estamos visitando. Entonces, importante chequear las certificaciones que tengan los lugares donde vamos a ir, pero yo siempre apuesto a las personas. Creo que esto parte por uno el querer recoger una basura que no es tuya. Con mi hija siempre lo hacemos. Cuando estamos en la playa, recogemos basura playera que no es nuestra y nos la traemos al lugar, a un punto limpio, donde corresponda, porque claramente esos son actos que también inspiran a los otros. Siempre hay alguien que te dice, oye, ¿por qué lo estáis haciendo? No, porque pucha, la idea es que hay que limpiar, y los niños son muy habilosos en ese tipo de actividades y lo hacen entretenido y van contagiando, ¿no? También esta forma de entender que hoy día el planeta tenemos que cuidarlo, los recursos son limitados, hoy día estamos consumiendo de una manera como si tuviéramos casi 2 planetas Tierra y eso no es real. Entonces también cuando hablamos de justicia social, cuando hablamos de que nos importan las otras personas, debemos cuidar el medio ambiente porque las personas más vulnerables son las primeras que más sufren cuando se producen estas consecuencias que genera la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y también la crisis de contaminación. Así es, Cata, lamentablemente el ser humano, nosotros mismos, en este caso chilenos también, que vivimos en nuestro país, ¿cierto? Y que hemos visitado tal vez en este caso San Pedro de Atacama, ahí me quiero quedar en ese lugar que es maravilloso, con el Valle de la Luna, el mismo desierto. Hay senderos habilitados, por ejemplo, para utilizar medio de transporte, ya sea la bicicleta, el auto, ¿cierto? Pero hay personas que lamentablemente no siguen tampoco esos senderos que debiéramos utilizar para respetar también el entorno del medio ambiente. Oye, y preguntarte a propósito de eso, de la contaminación, de los medios de transporte, también hacer un llamado a cuál sería el más sostenible, el que más y menos impacto, digamos, le hace daño al ambiente. En este caso pensemos en San Pedro de Atacama, por ejemplo. Sí, bueno, mira, a mí no me gusta ser más papista que el Papa porque hay realidades. Por ejemplo, cuando uno es mamá y tiene 2 niños y se tiene que transportar, obviamente tienes que tomar un bus o si tienes la posibilidad de tener un auto, te tienes que mover en auto. O sea, no es que yo pueda ir con mis 2 niños, con los coches, con las cosas. Hay realidades, ¿no? Cuando tú te tienes que cambiar de país, tienes que ir a un lugar lejos, ya sea por trabajo o quieres ir por vacaciones, evidentemente también tienes que tomar un avión. Yo creo que esto hay que ir equilibrando. Por ejemplo, yo ahora cuando estuve en la Amazonía,
tomé un guía y un viaje que era en un barco libre de plásticos, en donde todo lo que se consumía dentro del barco se trabajaba en una compostera gigantesca y eso de compost se le entregaba a las comunidades indígenas. ¿Cachai? Que hay muchas hoy día alternativas. Si vamos al norte de nuestro país, evidentemente para llegar a una zona tan lejana, hay que movernos en algún tipo de transporte que tiene un impacto, ¿no? Que es un avión, que es un bus. Entonces, evidentemente para llegar al lugar eso es así. Ahora, ya estando en los lugares, yo creo que nuevamente, si queremos visitar todos esos lugares, el Valle de la Luna, los geysers y todo ese panorama maravilloso que ofrece ese lugar, vamos a tener que transportarnos de una u otra manera en algún tipo de minibús, etcétera. Pero cuidemos el lugar, no tomemos las especies, no lleguemos y arrojemos basura. Yo creo que escojamos destinos turísticos en donde, por ejemplo, no sé, de repente uno va a un hotel y dice, ya me sequé con la toalla al piso, total, ahí ya la lavan ellos y que me pongan otra toalla nueva. Pero en lavar esa toalla es mucha agua y en un lugar como, por ejemplo, el norte de Chile, el agua es muy escasa. Entonces, ahí es donde yo tomo decisiones. No, voy a dejar la toalla colgadita acá porque la voy a volver a utilizar mañana y pasado, porque una toalla a mí me dura 3 días, no la tengo que arrojar al piso, que es la señal de que llévensela y lávenla. También estos tus reutilizables, yo creo que cuando uno va a un lugar y va a llevar algo para comer, qué sé yo, como lo hacían las abuelas antiguas que andaban con un tupper, que andaban siempre con algo para si sobraba comida se lo llevaban, porque no se bota la comida, porque eso también contamina, porque hay que también cuidar el bolsillo cuando uno viaja, sin duda es un esfuerzo económico. Entonces todo eso hace también que tu viaje sea más rentable, sea más cuidadoso con el lugar y también, por supuesto, puedas acceder a muchos más viajes porque estás cuidando tu economía. Ahora, yo no quisiera perder la oportunidad de hacer mención del norte de Chile. En diciembre estuve en Alto Hospicio y mencionar que nuestro país tiene hoy día uno de los cementerios de ropa más grandes del planeta y está en Alto Hospicio. Yo lo pude visitar y realmente ha sido uno de los viajes más brutales, una de las travesías más brutales que me ha tocado vivir en estos 14 años como ecoperiodista, porque realmente son rumas, cerros gigantescos y prados gigantescos de ropa arrojada en el desierto de Atacama. Ahí entra Pedro, Juan y Diego, somos el basurero de ropa de UK, de Estados Unidos, de China y de varios países más que vienen a arrojar toda esa ropa que ellos ya no van a vender, que ya no pueden utilizar, que es ropa de segunda mano, ropa nueva, ropa con etiqueta, etcétera. Chile es su basural. Llegan a través del norte y todo eso se arroja en ese desierto que realmente es impactante y pareciera estar en una película de terror, en una película de zombies, cuando tú ves una película donde se está quemando todo, donde la gente está toda manchada, donde se junta una sequía brutal, una comuna con mucha vulnerabilidad en términos de violencia intrafamiliar, de homicidio, está la situación de la migración, todo eso combinado, además con este basural de ropa, y eso ocurre acá en Chile, en nuestro país, y eso evidentemente, aunque ustedes estén en el sur, aunque yo esté aquí en la metropolitana, nos impacta igual, porque toda esa contaminación viaja por todo el país y por todo nuestro planeta. Y por eso es tan importante empezar a tomar nosotros decisiones más sostenibles, pensando en la sustentabilidad. Por eso agradecemos también, Cata, esta conversación contigo. Te seguimos a través de tus redes sociales, particularmente de Mujer Sustentable. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muchísimas gracias por este espacio, que tengan un maravilloso mes de enero, gracias al programa, saludos ahí a todos sus auditores, televidentes y a todo el sur de Chile maravilloso, que estén muy bien. Muchas gracias, cariños ahí para Cata y para ustedes la invitación es a que sigan con nosotros aquí en Matinal Nuestra Casa. 10 de la mañana con 3 minutos, nos separamos brevemente.